hay prisa. Ah, funciona. Tenemos pegatinas gratuitas para tomar por detrás, por allá. Y no hay bastantes pegatinas, quizás al comienzo, por favor, solo toma una pegatina, pero si quedan más, por fin puedes tomar más. También se venden mercancías de GNU, como chapas, como pegatinas metálicas de pegar en la computadora y también pins elegantes para apoyar la Free Software Foundation. Y al final voy a subastar este adorable New que necesita una familia. Bueno, espero. Sí. Bueno, buenas tardes. Llegó otro de los momentos esperados de la jornada. Yo creo que a Richard Stallman no hay que presentarlo, sobran las presentaciones. Todo el mundo sabe quién es. Es defensor y fundador del software libre y de la privacidad. Y yo creo que es una persona que no necesita que digamos nada de él. Así que sin más dilación le doy la palabra y espero que les guste la ponencia de Richard. Gracias. Primero, unas peticiones para ustedes. Si sacas fotos de mí, no las pongas en Facebook ni Instagram. Esa empresa es un motor de espionaje al público. Si pones la foto de alguien en Facebook, le proporcionas una manera más de espiarlo. No es trato amigable de tus amigos poner sus fotos en Facebook y no sería buen trato de mí. A lo mejor no seas usado de Facebook, pero por lo menos no fotos de mí en Facebook. Segundo, si grabas esta conferencia y quieres distribuir copias, por favor, únicamente en los formatos favorables al software libre, es decir, los formatos OGG o el formato WebM, no en MP nada, porque son patentados, sobre todo no en Flash, tampoco en Windows Media Player, ni Real Player, ni QuickTime. iTunes es totalmente horrible, no se debe distribuir nada por iTunes. Requiere el uso de software privativo. Y por favor, asegura que visitar el sitio ofrece bajar una copia de la grabación sin ejecutar software privativo en JavaScript. Y por favor, pon la licencia Creative Commons no derivados porque presenta mi punto de vista. Entonces, primero, el software libre. Se trata de software libre, no de software gratuito. En inglés decimos free software, pero en este caso, free significa libre. ¿Qué hace una computadora? Básicamente es muy sencillo, siempre busca la próxima instrucción y la ejecuta y repite. Y con la secuencia correcta de instrucciones, la computadora puede hacer cualquier cosa. Quizás no realmente cualquier cosa. Pero quien da las instrucciones a tu computadora? Puede aparecer que tú das las instrucciones a tu computadora mientras no realmente sea así. Quizás realmente otro está ordenando a tu computadora y solo finge servirte. Malo orden. Si parece que tu computadora te obedece, quizás no realmente. Entonces, ¿qué significa el software libre? Hay dos posibilidades para un programa. O los usuarios tienen el control del programa o el programa tiene el control de los usuarios.
Siempre es uno u otro. No hay otra posibilidad. Para que los usuarios tengan el control del programa, necesitan las 4 libertades esenciales. Entonces, el nombre software libre es apto. Es el software que respeta la libertad y la comunidad de sus usuarios. Pero, ¿qué son estas libertades? La libertad 0 es la de ejecutar el programa como quieras. Por ejemplo, si quieres instalarlo en 500 computadoras, puedes, porque eres libre. También hay la libertad 1 de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga tu informática como quieras. Con estas 2 libertades, cada usuario tiene separadamente el control del programa. Pero el control separado no basta. Entonces, para que tengas la libertad 1, necesitas el código fuente, no solo el ejecutable incomprensible. Pero el control separado no basta porque la mayoría de los usuarios no son programadores, no saben ejercer la libertad 1, no comprenden el código fuente. Entonces hace falta también el control colectivo para que cualquier grupo de usuarios pueda colaborar ejerciendo su control del programa. En el grupo, algunos serán programadores, pero no todos. También otros como el de a la derecha, a la izquierda en este caso, no es programador, pero participa en el grupo. Y hay otros usuarios que no están en el grupo, pero tienen todavía su control individual del programa. De hecho, todos siempre tienen su control individual. Aunque participen en algún grupo, también pueden hacer cambios personales después. El control colectivo requiere 2 libertades más. La libertad 2 es la de hacer copias exactas para regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Y la libertad 3 es la de hacer copias de tus versiones cambiadas para regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Con estas 2 libertades, los miembros de cualquier grupo son libres de colaborar ejerciendo su control del programa. Entonces, con todas las 4 libertades, los usuarios tienen cabalmente el control del programa. Es como siempre debe ser. Es la manera ética de distribuir un programa. Pero, si los usuarios no tienen las 4 libertades, ¿qué pasa? El programa tiene el control de los usuarios y alguien tiene el control del programa. Entonces, este programa es un instrumento del poder injusto de ese alguien sobre los usuarios del programa. El que realmente tiene el control se llama el dueño del programa. Y el programa privativo es un yugo, es un instrumento para someter a gente. Es injusto y el software privativo no debería existir. La distinción entre libre y privativo es una distinción acerca de cómo se distribuye el programa. No se trata de qué hace, qué funcionalidades tiene, no directamente. No se trata de cómo funcionan, no se trata de cómo han escrito el código. Es una distinción ética, social y política, por lo tanto, más importante que las otras distinciones meramente técnicas. Pero hay que notar que, visto que se trata de cómo se distribuye el programa, cualquier programa puede distribuirse como software libre o como software privativo
o paralelamente de ambas maneras a la vez. Pero hay otro problema que se encuentra frecuentemente en el software privativo, el problema del malware. Malware significa un programa que funciona de manera a maltratar a sus usuarios. Entonces se trata de qué hace el código, no de cómo se distribuye el programa. Entonces, filosóficamente, el asunto del libre o privativo y el asunto del malware son completamente independientes, pero en la práctica van juntos. Por ejemplo, ¿qué funcionalidades malévolas encontramos en los programas privativos? Espían al usuario. Hay funcionalidades de espiar. También el swindle de Amazon espía al usuario. Hay las funcionalidades de restringir al usuario. Esta imagen presenta uno de los peores enemigos de nuestra libertad, es decir, los discos Blu-ray, que atacan a los usuarios que intentan copiar los datos. También hay las puertas traseras. El swindle tiene la célebre puerta trasera para borrar libros, con la cual borraron miles de copias de un libro en un acto orwelliano, y el libro fue 1984, que borraron en 2009. Pero, entonces, el sistema puede ser una cárcel porque impone censura de aplicaciones. Apple fue el pionero en su iBad, es decir, Yo Malo. Lanzaron la censura de aplicaciones. El usuario no puede instalar las aplicaciones que quiera. Solo puede instalar las aplicaciones aprobadas por Apple desde la tienda de Apple. Es censura, y Apple practica la censura arbitrariamente según sus intereses comerciales. Apple fue el pionero, pero más tarde Microsoft ha seguido el mismo camino. También hay sabotaje, como con la PlayStation 3, que al comienzo tenía la funcionalidad de poder instalar otro sistema operativo, y luego algún día Sony impuso a cada usuario perder una mitad u otra de la funcionalidad del producto. Si instalaba una supuesta actualización de firmware, perdería la funcionalidad de ejecutar otro sistema. Pero de no instalar esta supuesta actualización, perdería el uso de la red de juegos de Sony. Es sabotaje del producto. Microsoft también sabotea a los usuarios cuando descubre errores de seguridad en Windows. Los enseña a la NSA antes de corregirlos. Hace falta notar que un programa privativo tiene seguridad cero hacia su desarrollador o dueño. Si quieres seguridad informática, el software tiene que ser libre. Entonces, también puede me confundí. Esta imagen es lo que dije, pero esta se refiere a la puerta trasera universal de Windows, por la cual Microsoft tiene el poder de imponer cualquier cambio de software en cualquier momento. Es decir, Windows tiene seguridad cero hacia Microsoft, pero muchos programas conocidos tienen la puerta trasera universal, que se llama también autoactualización, auto upgrade. Por ejemplo, una parte de Android que se llama Google Play,
tiene la misma cosa. El swindle de Amazon tiene la misma cosa. Swindle significa engaño. Es el nombre apropiado de ese producto, el lector de libros electrónicos de Amazon. También casi todos los teléfonos móviles tienen una puerta trasera universal. Tienen seguridad cero. Entonces, en la práctica, software privativo suele ser malware. Se llama privativo porque priva de la libertad a sus usuarios. Por no ser software libre, no respeta la libertad, entonces priva de la libertad. Por lo tanto, se llama privativo. Pero es la costumbre maltratar a los usuarios. Los usuarios son los imbéciles. Se sabe porque han aceptado usar este programa. Es la actitud de los desarrolladores del privativo. Por ejemplo, cada vez que el desarrollador o dueño se apodera de más usuarios, gana dinero, porque puede maltratarlos al beneficio comercial de alguien y cobrar la práctica. Entonces, el efecto es de engañar siempre a los usuarios de varias maneras, y cuando inventan nuevas maneras de hacerlo, no tienen vergüenza, sino que van a los congresos de software privativo para hacer conferencias sobre cómo apoderarse de los usuarios. Pero hemos construido el mundo libre al cual puedes venir para vivir con nosotros en libertad. En 1984 comencé el desarrollo de un sistema operativo que sería totalmente de software libre. En 92 teníamos casi todo el sistema listo, y en ese año el señor Torvalds hizo libre su kernel Linux. Entonces Linux llenó el último hueco en el sistema GNU, produciendo el sistema GNU con Linux. Por la primera vez un sistema totalmente de software libre que funcionaba sobre una PC normal. Por la primera vez fue posible comprar una PC normal y usarla en libertad, sin ceder tu libertad a un sistema operativo privativo. Pero el sistema GNU con Linux, como se encuentra hoy en día, no siempre es totalmente de software libre. Hay más de 1000 variantes del sistema. Se llaman distribuciones o distros. Y casi todos contienen programas no libres. Y cuando un sistema operativo, como por ejemplo una distro de GNU con Linux, no es totalmente libre, es decir, que como una totalidad no respeta tu libertad, entonces tienes que elegir las distribuciones totalmente libres. Hay algunas. La lista está en gnu.org/distros. gnu.org/distros. Si quieres llegar realmente a la libertad, tienes que elegir una distro libre, porque si eliges una distro no totalmente libre, estás en peligro de instalar programas privativos sin saber. Pero, ¿qué otros problemas tenemos? Muchos sitios web transmiten programas privativos escritos en JavaScript a tu navegador.
estás entonces en peligro de ejecutar un programa del cual los usuarios no tienen el control. Y hay JavaScript malévolo también para seguir a los usuarios, para reconocer a los visitantes del sitio. Si quieres estar seguro de que algún sitio pierda control de tus datos personales, la solución es no dárselos. Es mi solución. No me identifico a los sitios web. Cuando los visito, no saben quién soy, ni de qué computadora los visito, porque los visito frecuentemente a través de Tor. Tor es un sistema para esconder tu dirección IP, para que el sitio no sepa cuál es tu computadora. Pero hay otro peligro en los sitios web que es el software como servicio o el software como servicio. Significa que en vez de hacer tu informática propia dentro de tu computadora, la confías a la computadora de otro, al servidor de otro. Y así él tiene el control de tu informática. Es como si lo hicieras ejecutando tu copia de un programa privativo. Así pierdes el control de tu informática. Pero si confías la misma informática al servidor de otro, también pierdes el control donde deberías tenerlo. Tenemos que rechazar estas prácticas, las prácticas que privan de la libertad a los usuarios de la informática. Cuando presentan su software privativo, que frecuentemente también es malware, tenemos que denunciarlo y denunciarlos. Tenemos que decir al público, es malo, es injusto y lo rechazo. Entonces podemos llegar a la libertad. Pero hay obstáculos que superar. Por ejemplo, las empresas de software privativo y también las empresas de servidores con muchos datos personales tienen poder sobre la gente y no la soltarán sin una lucha, sin una batalla. Otro problema, otro obstáculo es que muchos, en lugar de hablar del software libre, dicen código abierto. ¿Por qué? Porque quieren evitar de plantear los asuntos éticos que les he presentado hoy. Open source significa otra filosofía basada únicamente en asuntos prácticos para los que quieren hablar de los programas libres sin siquiera aludir a un asunto de la ética. Pero sobre todo en inglés es menos verdad en español en los medios. En inglés los medios importantes nunca mencionan free software, siempre open source. Y así esconden nuestras ideas. Los activistas de software libre luchamos por la libertad y la comunidad, pero los apoyadores de software de código abierto solo piden poder mejorar la calidad del código. Un asunto secundario. Vale algo, pero que no nos distraiga de las cosas importantes. Otro obstáculo es cuando el modo de empleo del hardware es secreto. ¿Cómo escribir un driver o un firmware libre para el periférico
si su modo de empleo es secreto. Hace falta la ingeniería inversa. Las escuelas tienen que enseñar el software libre y por qué el software debe ser libre. Tienen que enseñar las ideas cívicas del movimiento software libre, que los usuarios deben tener el control de los programas que usan. Ofrecer software privativo a los chicos es como ofrecerles tabaco, una droga adictiva. Ahora sabes por qué varios desarrolladores y dueños del privativo ofrecen copias baratas o gratuitas a las escuelas. Es para sembrar la dependencia. La escuela no debe participar en ese plan nocivo. Y la escuela tiene que decir, los alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase, incluso su código fuente, por si acaso alguien quiera aprender, porque esta clase es un lugar para compartir los conocimientos. Pero también es para la educación, porque algunos se interesan de la informática. Si usan un programa, quieren saber cómo funciona. Si es libre, pueden leer el código fuente y aprender. El profesor puede darles copias del código fuente para que aprendan. Pero si el programa es privativo, el profesor solo puede decirles, no podemos saber cómo funciona este programa, es un secreto. Entonces, el software privativo es el enemigo del espíritu de la escuela, de la educación, y no debe ser tolerado en una escuela, excepto para la ingeniería inversa. Esta es la ingeniería inversa. Alguien que tiene que ser muy fuerte en la informática mira el ejecutable para tomar notas de cómo está controlando el periférico, de cómo hace lo que hace. Hoy en día usamos la informática para hacer muchas actividades importantes en la vida. Entonces, los derechos humanos en el uso de la informática, como por ejemplo que el software sea libre, es uno de los derechos humanos esenciales. Pero cada derecho humano depende de los demás. Si perdemos un derecho humano, resulta muy difícil defender los otros. Y hoy en día, el software libre es uno de estos derechos humanos esenciales. A veces, la libertad requiere un sacrificio. A veces hay algo que no puedo hacer porque no hay software libre para hacerlo. Entonces depende de mis valores. ¿Qué valoro más? ¿Hacer esa cosa o mi libertad? Para mí es una cuestión obvia. Valoro más mi libertad. No uso un programa privativo. Si no puedo hacer la cosa sin software privativo, no lo hago porque quiero ser libre. Y tú también puedes hacer los pequeños sacrificios. No es como sacrificar la vida, son pequeños sacrificios en nuestra lucha. ¿Cómo puedes ayudar? Puedes escribir software libre o contribuir a los programas libres existentes, corregir errores. Puedes organizar grupos de presión, grupos activistas de software libre. Es muy importante.
No hace falta ser programador para ser organizador. También hay que convencer las escuelas, y cuando digo escuelas incluye el prejardín y la universidad, es decir, todos los niveles, y también la educación para adultos. Toda actividad educativa debe enseñar únicamente software libre, debe dar para usar únicamente software libre. También las agencias públicas deben usar únicamente software libre. Hacen su informática por el pueblo. Entonces tienen la responsabilidad ante el pueblo de mantener su control completo de su informática, lo que requiere que el software que use sea libre, que todos los programas que la agencia use sean libres, para que el control de su informática no caiga en ningunas manos privadas. Las agencias públicas también tienen que evitar usar el software como servicio, es decir, confiar la informática pública al servidor de cualquier empresa o individuo que sea. Pero algunos preguntan si es así también para el ejército, porque el ejército quiere tener secretos, es verdad. Hay que notar que si desarrollas un programa y lo usas sin dar copias a nadie, es software libre de una manera trivial, porque hay un solo usuario y tú eres el único usuario, y este usuario tiene las 4 libertades, entonces es software libre. Pero en las agencias de función crítica es sumamente importante evitar el software privativo, porque su uso perjudica la seguridad nacional. Hay puertas traseras en el software privativo. Usarlos en el ejército, en la policía, en los bomberos, en el transporte público o cualquier agencia realmente importante es tonto. Usar software privativo en otras agencias quizás no perjudique la seguridad nacional, pero sí daña la soberanía informática del país. Hace falta acabar con el software privativo en el Estado. También puedes organizar un grupo de usuarios para ayudar a otros usuarios. Contribuye al movimiento, contribuye al avance del software libre. Y también, si dices free software o software libre, nos ayuda. Si dices código abierto, nos impide. Entonces, tengo un poco más que decir acerca de asuntos relacionados al software libre y la seguridad. A largo plazo, ¿contra qué queremos estar seguros? Contra los abusos de nuestra libertad. Por ejemplo, que las empresas y las agencias públicas recojan nuestros datos personales. Entonces, cualquier evento o congreso debe permitir que la gente entre sin dar sus nombres, ni menos aún sus números de DNI. La existencia de una DNI perjudica los derechos humanos. Es una herramienta para la tiranía, para seguir siempre a la gente, para decidir quién es autorizado y quién no lo es. En mi país no hay DNI. No hace falta un DNI, pero los líderes
de espíritu tiránico que quieren controlarnos en todo, suelen intentar imponer DNIs. Es una de las soluciones predilectas que proponen para solucionar cualquier duda o problema. Siempre proponen tomar más notas de qué hace cada uno. Entonces, tenemos el deber de no seguir a la gente, de no tomar notas de quiénes vienen y quiénes no. Lo que vi entrando en este congreso fue el contrario. Piden el DNI y el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué hace falta? ¿A quién intentan excluir? No hace falta que sepan quién esté aquí escuchándome. Entonces el deber es organizar el evento de manera a no pedir estos datos. Pero hay muchos sistemas digitales que nos espían. Por ejemplo, los teléfonos móviles, que no tengo. No tengo teléfono móvil, nunca he tenido teléfono móvil por el espionaje que hacen. Porque el sistema siempre sabe dónde está el teléfono y toma notas frecuentemente y las guarda por mucho tiempo por políticas del Estado. La empresa misma no tiene elección en esto. El Estado le impone seguir a la gente y mantener historiales de la gente. También, si el teléfono tiene GPS, enviará la geolocalización GPS a la empresa de red de telefonía bajo comando remoto y el usuario no tiene control de esto. Pero la peor cosa es la puerta trasera universal que casi todos los teléfonos tienen, por la cual pueden cambiar a distancia el software en el teléfono, pueden imponer cualquier cambio. Han empleado la puerta trasera para convertirlos en dispositivos de escucha, que escuchan todo el tiempo y transmiten toda la conversación que oyen. Y no hace falta hablar directo al micrófono para ser escuchado, porque puede escucharte desde lejos. También, si piensas recuperar tu privacidad apagando el teléfono, esto no funciona, porque finge apagarse mientras sigue escuchando y transmitiendo. La única manera de evitarlo es sacarle todas las pilas, no solo la gran pila obvia, sino también la pequeña pila secundaria que no se saca. Entonces el teléfono móvil es el sueño de Stalin. Y cuando lo reconocí, decidí no tenerlo. No voy a decirle al gran hermano dónde estoy en cada momento, ni ofrecerle la oportunidad de escuchar todas mis conversaciones. He escrito un artículo acerca de muchos métodos para disminuir el nivel del espionaje general digital. Si usas un programa privativo, pueden espiarte a través del programa privativo dentro de tu computadora, pero también nos espían por otros sistemas que no nos pertenecen. Entonces, para que no nos espíen, hace falta la organización política para poner fin a la vigilancia general. Hay también sistemas específicamente para vigilar a todo el mundo. El Estado debe poder investigar a alguien cuando un tribunal lo autoriza, pero
Fuera de este caso, el Estado no debe poder tener acceso a bases de datos que dicen qué hace cada uno, a dónde va, con quién habla. Sabemos, gracias al héroe Edward Snowden, que la NSA sabe que dos personas se conocen porque ve que sus teléfonos móviles están en el mismo lugar. Pero en el caso de los sitios web, lo que hace falta es que no exijan los detalles personales de sus usuarios. Pero, ¿por qué lo exigen? Para la publicidad. La publicidad en el Internet hoy en día funciona por vigilancia a la gente, por seguimiento de la gente. Pero, ¿por qué hacen esta publicidad los sitios? Para financiarse, porque no hay otra manera excepto los pagos que también identifican al usuario. Hace falta un sistema de pagos anónimos digitales del usuario al sitio web. No para pagar miles de euros, solo para pequeños pagos como de €1 o quizás 5 euros para un libro electrónico o 10 céntimos para usar un servicio de correos por un día. Entonces, ofreciendo a los sitios la manera de financiarse, cobrándonos sin tener nuestros datos personales, ya no hay el peligro que nuestros datos personales filtren. Esta es la solución a largo plazo que soluciona también otro problema. Una cosa más. Es muy importante evitar unas expresiones que realmente no tienen sentido, como por ejemplo propiedad intelectual. No existe, no hay tal cosa. Es una confusión. ¿Qué realmente existe? Hay una ley de derecho de autor o se llama copyright. Hay otra ley sin nada en común que es la ley de patentes. Sí, existen patentes. Hay otra ley sin nada que ver con estas dos, que es la ley de marcas. Porque sí, existen las marcas. Y también hay otra ley de secretos comerciales, totalmente diferente de las otras tres. Para comprender cualquiera de estas leyes, el primer requisito es no confundirla con otras, porque son totalmente diferentes, no tienen nada en común. Entonces, si intentas considerar el asunto ficticio de todas estas leyes a la vez y más aún también, ya estás tan confundido que no vas a comprender nada, o por lo menos no correctamente. Para comprender, por ejemplo, la ley de derecho de autor, primero hace falta saber que se trata del derecho de autor y no de patentes, ni marcas, ni secretos. Son otras cosas. No hay nada en común. Hay que elegir. Para comprender una de estas leyes es como comprender cualquier ley. Hay que decidir de qué ley se trata, qué ley quieres comprender. Luego puedes aprender qué hace y cuáles son las reglas de esa ley. Pero si la confundes con otra ley totalmente diferente, ya estás perdido. No comprenderás nada así. Reconocí este punto hace casi una década y desde entonces nunca uso
el término entre comillas propiedad intelectual, porque solo difunde confusión. Para difundir la buena comprensión de cualquier ley hay que plantear el asunto específico de una ley. Ahora, la subasta. Este es un adorable ñu que necesita una familia. Voy a subastarlo al beneficio de la Free Software Foundation. Si compras el ñu, puedo firmar la tarjeta para ti. Si tienes un pingüino en casa, necesitas un ñu para el pingüino, porque como sabemos, el pingüino no puede funcionar sin ñu. Linux nunca se usa solo. Suele usarse con el sistema GNU. Entonces, cuando ofreces, por favor, agita la mano y grita la cantidad para que note tu oferta y puedes acercarte. Puedes ponerte de pie para acercarte a mí para que note tus ofertas. Podemos aceptar pago. Tengo problemas de audición también. Si habla débilmente no sirve. Gríteme. Podemos aceptar pago en efectivo o por tarjeta bancaria si hace compras internacionales por teléfono, o por Bitcoin si tienes con qué hacer el pago aquí. Pero las ofertas tienen que ser en euros para ser comparables. Comienzo con el precio normal de 20 euros. ¿Se ofrecen 20? ¿Es posible más luz sobre la asistencia? ¿Cuánto? 30. Tengo 30. ¿Y 35? Tengo 35. ¿Hay 40? ¿40 alguien? ¿Cuánto? ¿Qué? Tengo 100. ¿Hay 110? 110 para este adorable ñu. 110 a la Free Software Foundation para defender la libertad. 110 a alguien para este adorable ñu. Se ofrecen 110. Última oportunidad para ofrecer 110 o más. Tengo 110. ¿Hay 120? 120 a alguien ofrece. Tengo 120. ¿Hay 130? Hay 130. 130 para este adorable ñu. 130 y un besito. Se ofrecen 140. 140 a alguien con o sin besito. 140 a alguien. Última oportunidad de ofrecer 140 o más para este adorable ñu. Para defender la libertad, 140 o más. Última oportunidad. 1, 2, 3. Vendido por 130. ¿Cómo quiere usted pagar? En efectivo, creo. Ok, entonces, ahora. Primero el besito. Y Ok, luego ya ok. la parte. Ok. O puede esperar, porque no hay mucho tiempo para preguntas, pero sí quiero contestar preguntas. Sugiero guardar el micrófono en un punto y que la gente haga una cola para preguntar. Es más eficiente con lo poco tiempo que tenemos. Y por favor, directo a la pregunta, sin agradecerme ni otras formalidades. ¿Es posible? Ok, sí, entonces haga la cola aquí con la chica. Si no hay preguntas, no insisto. Vengan ahora. No tienen que esperar, pueden ponerse ahora.
¿Qué piensas de que los mejores cerebros Ah, trabajen? no oigo bien. Hay que hablar más fuerte y despacio. Tengo problemas de audición. ¿Qué piensas de que los mejores cerebros trabajen para empresas que generen software privativo y cómo podemos evitarlo? Primero, es triste, pero es la naturaleza de nuestra sociedad. Muchos muy astutos trabajan para mejorar programas de comprar y vender acciones para ganar un poquito de dinero de manera que no contribuye nada a la sociedad humana. Es solo tomar desde otros. Y también otros desarrollan software privativo, pero primero, si comprendes por qué es malo, tienes la posibilidad de rehusar de hacerlo y también de rehusar de ser víctima de esas empresas. Ya es un avance. Buenas. Usted ha hablado constantemente de la libertad, pero ¿podría definirme qué es para usted la libertad? La libertad es tener el control de tu propia vida. Es la mejor definición que he visto y explica por qué hay que rechazar la supuesta idea de la libertad de ceder tu libertad, de venderte en esclavo, por ejemplo, porque en el pasado en muchos países fue legal venderte como esclavo. Entonces había muchos esclavos. Al nivel superficial, formal, casi matemático, parece una libertad más, la libertad de venderte en esclavo, pero su consecuencia es que muchos pierden mucha libertad. Pero hemos aprendido que cuando alguien no tiene que comer, la respuesta no es decirle que se venda en esclavo, sino darle comida. Antes la respuesta fue que se venda, decirle que se venda en esclavo y no había más problema. Sí, otra pregunta. Usted ha dicho que los software libres buscan la libertad, pero que los open software buscan mejorar... No, lo que dije fue que los activistas de software libre apoyan libertad y comunidad, pero que los apoyadores del código abierto suelen reclamar únicamente la mejor calidad del código. Es lo que dicen, lo que suelen decir. Puede haber excepciones, porque muchos no tienen totalmente clara la distinción entre los dos eslóganes y las dos filosofías. Y no, si alguien dice código abierto pero valora algo la libertad, no lo critico por valorar algo la libertad. Pero si valoras la libertad, evidentemente querrás mostrar la bandera de la libertad. Y esta bandera es software libre. Entonces, ¿no es más efectivo el software cerrado que el libre? ¿No oigo bien? ¿No es más efectivo el software cerrado que el libre? No digo cerrado. Hay el software libre y el software no libre, es decir, privativo. El no libre. ¿Efectivo para qué? Para vivir en libertad, el software privativo no es nada más que una trampa. Es un peligro. Bueno, buenas tardes. Ha mencionado que se podía pagar el GNU Casi con... no oigo bien. ¿Ahora? Sí. Sí. Ha mencionado que se podía pagar el GNU con Bitcoin. Sí. Y quería preguntarle si cree que esto va a ser el futuro, las criptomonedas. No veo el futuro porque depende de ustedes. Por ejemplo, de todos modos, no soy experto ni en la seguridad informática ni en la economía. Entonces no soy competente de juzgar Bitcoin técnicamente. No sé si sería un buen futuro o un mal futuro y no sé qué hará la gente. En principio, Bitcoin me parece bueno. Muchas gracias. Sí, buenas noches. ¿Cuál es el estado actual del
kernel hurd y si podremos disfrutar a corto plazo de un GNU hurd. El herd, es decir, la manada de news, es el kernel que comenzamos a desarrollar en el año 90 y todavía no funcionaba en el año 92. En el año 90, Torvalds no había comenzado Linux. Necesitábamos un kernel libre, entonces tuvimos que escribirlo. Pero el desarrollo de nuestro kernel duraba muchos años. Efectivamente fue un proyecto de investigación que quizás fue mi error lanzarlo así, porque la meta fue tener un kernel y pronto. En 92, cuando Torvalds comenzó Linux en 91 como un programa privativo, pero lo hizo libre en 92. Y por fin decidimos usar Linux prácticamente como nuestro kernel con el sistema GNU. Unos voluntarios siguen desarrollando nuestro kernel, el herd, pero por fin reemplazar el código libre de Linux no es de alta prioridad. Podemos usar el código libre de Linux. Lo que hacen falta reemplazar son las partes privativas que están en Linux, los blobs de firmware, porque son privativos. No podemos usarlos. Tenemos nuestra versión modificada de Linux que llamamos Linux libre, que no tiene los blobs. Por lo tanto, no puede gestionar los periféricos que necesitan los blobs. Entonces, el trabajo de alta prioridad es desarrollar reemplazos libres para los blobs. Para más información sobre el software libre, véase gnu.org, gnu.org, y fsf.org, el sitio de la Free Software Foundation. Si quieres hacerte miembro de la Free Software Foundation, puedes hacerlo por el sitio o aquí puedes pagar tu cuota anual en efectivo. Hay también Free Software Foundation Europe con el sitio fsfe.org. Hola, buenas tardes. ¿Qué piensa usted de Edward Snowden? Es un héroe, lo admiro. Thank you. Pero el punto importante es que para mantener la democracia, es decir, que el pueblo tiene el control del Estado, necesitamos saber qué hace el Estado, pero los estados suelen actuar secretamente. ¿Cómo saber qué están haciendo? Solo gracias a los reveladores de secretos como Edward Snowden. Pero el Estado suele intentar encarcelarlos. Dice que la revelación de los secretos sucios del Estado al público es un delito. Intenta entonces encarcelarlos. Y si el Estado sabe siempre quién habla con quién, podrá siempre identificarlos y encarcelarlos y tendremos muy pocos. Si ser revelador de secretos requiere el coraje y la capacidad de un Snowden, no tendremos a muchos. Entonces hace falta disminuir el nivel de vigilancia en la sociedad a todo el mundo para que el Estado no sepa quién habla con quién. Hace falta una orden del tribunal para comenzar a tomar notas de con quién habla esta persona. Gracias. Un revelador de secretos está en prisión en los Estados Unidos porque hablaba con periodistas de la Associated Press. Y el Estado tomó las listas de llamadas de muchos, quizás todos los periodistas de la Associated Press, para ver en qué lista había alguien en una agencia que tenía
el secreto revelado y al ver a alguien ya sabía el Estado quién fue el revelador de secretos y ya está en prisión. Evidentemente, mantener tales listas de llamadas para cada uno es incompatible con la democracia. También el Estado lo usa para sabotear a los disidentes. Hola, buenas. A mí esto de software libre me parece todo muy bonito. Yo soy desarrollador y me gustaría saber cómo podría ganar dinero, porque claro, esto está muy bien siempre que te den de comer, ¿no? Primero, hay muchos que ganan dinero, incluso en España, por el software libre. Están en proceso en La Rioja de organizar una asociación de empresas de software libre. Tales asociaciones ya existen en otras regiones de España, pero aún no existía en La Rioja. Claro, Evidente, hay bastantes empresas que emplean a gente, pero no garantizo que encontrará usted tal empleo. Hay bastante posibilidad si participa en la comunidad, verá cuando hay una oportunidad. Pero evidentemente lo que tenemos que hacer es legislar que cuando el Estado contrata una solución informática, que el contrato exija que la solución se entregue como software libre bajo la licencia especificada por el Estado y que sea capaz de funcionar en un entorno totalmente libre. Así habrá mucho más empleo de desarrollo de software libre. Pero la cuestión más importante es, si no encuentras trabajo de software libre, ¿qué debes hacer? Evidente, y si supuesto que no eres rico, necesitas ganar dinero, ¿qué debes hacer? Debes no desarrollar software privativo, porque es injusto, es dañar la sociedad. En ningún caso no debes hacerlo, excepto cuando alguien te está amenazando con una pistola. En este caso se puede perdonar, pero fuera de eso, no debes, es menos mal robar comida que desarrollar software privativo. Entonces me tengo que ir a robar, ¿no? Según lo que me dices. Mejor que antes de desarrollar software privativo, pero hay otros trabajos en la vida. Puede ser mesero. Ser mesero no es malo, no es injusto, es legítimo. Yo estudié una ingeniería y me he tirado muchos años para luego acabar como otra cosa que no es malo, pero sinceramente la gente no trabaja gratis y lo veo muy bonito. Sí, tenemos muchos voluntarios que desarrollan software libre gratuitamente, incluso yo, pero no es obligatorio ser voluntario. Si usted quiere desarrollar software libre, puede. Si no quiere, no tiene la obligación, puede hacer otras cosas. Pero si necesita ganar dinero, que no sea por el software privativo, porque es injusto. Y sí, hay algunos que dicen, para ganar bastante dinero, para ganar el dinero que quiero, mi única manera de hacerlo es desarrollando software privativo. Y otros dicen, para ganar el dinero que quiero, mi única manera de hacerlo es por cuentas falsas en mi banco. Ni uno ni otro puede justificarse así. Entonces, es legítimo ganar dinero de maneras éticas. Y hay maneras de ganar dinero que dañan la sociedad y no se debe hacer. El software privativo es uno. Próxima pregunta. Muchas gracias. Lo primero, enhorabuena por su español. Es muy bueno. Quería preguntarle, ¿qué respondería a los que califican el software libre como comunismo tecnológico? Es un error, su confusión. El movimiento software libre comenzó y siempre ha existido dentro del mundo capitalista.
la filosofía del movimiento software libre combina aspectos capitalistas con aspectos socialistas y aspectos anarquistas. Pero para el comunismo, para la economía de comando, tienes que acudir a Microsoft o Apple o Amazon, las empresas que no respetan la propiedad privada. Con el software libre, tu copia es de tu propiedad. Es propiedad privada del usuario. Pero con el software privativo, los dueños suelen decir que no puedes ser dueño de una copia, que todas las copias le pertenecen. Es lo que dice Microsoft, está en contra de la propiedad privada de los usuarios. Es lo que dice Apple, lo que dice Oracle, lo que dice Amazon, lo que dice cualquier empresa del privativo. ¿Cree que es correcto que grandes empresas como Red Hat, por ejemplo, ganen muchísimo dinero utilizando el trabajo de mucha gente? No me molesta. Me parece legítimo. Estoy en favor de que las empresas ganen dinero haciendo un trabajo ético. Este para mí es el punto. Si una empresa gana dinero destruyendo la libertad de la gente, privándoles de su libertad, es injusto y tenemos que acabar con esa práctica. Pero si alguien gana dinero respetando la libertad a los demás, no estoy en contra, porque no estoy en contra de ganar dinero. Yo también hago cosas para ganar dinero, pero no software privativo. En cuanto al español, tengo un nuevo chiste. ¿Cómo fue inventado el compost? Fue inventado por Santiago cuando dijo compóstela. Pienso que tengo que terminar, ¿no? Ok, puedo seguir si ustedes están de acuerdo, no pongo yo el límite. Hola, quería preguntarle cuál era la distribución que usted recomienda para Las de Linux. distribuciones, no son distribuciones de Linux, no existen. Pues, Son distribuciones del sistema GNU con Linux. ¿cuál es la que usted recomienda? Recomiendo las distribuciones totalmente de software libre y la lista se encuentra en gnu.org/distros. También esta carpeta tiene una lista de distribuciones exitosas no libres para explicar en qué punto fallan. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí llega la presentación de Richard Stallman. Un aplauso, por favor, para él.